sección en la cual la mujer se sacude la tradicional dominación masculina y participa de forma activa en acontecimientos que transforman la realidad. La mujer habitada renueva el concepto de ser. La mujer habitada, una sección que está contigo y está en todas partes. Hacemos historia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues en la sección del día de hoy vamos a hablar sobre el Sindicato de Mujeres de la Industria Manufacturera, 19 de septiembre. Esto, bueno, debido a que acaba de pasar los 30 años del sismo en la Ciudad de México y, bueno, este sindicato surge precisamente debido al terremoto de esa época. La realidad es que el sismo en el Distrito Federal cambia mucho de las características de lo que es la sociedad. Básicamente la sociedad civil comienzan a organizarse para sacar a la gente que pudieron sacar de los escombros, puesto que tras el sismo la realidad es que el ejército, que según está para servir, la policía y todos los medios que en teoría tienen que servir por parte del gobierno federal, se quedaron pasmados y la gente se volcó a las calles en la búsqueda de rescatar a los más que se pudieran, y de ahí surgió básicamente la llamada sociedad civil dentro del Distrito Federal, y yo creo que es básicamente una de las características que ha provocado los cambios más fundamentales dentro de esta región. A diferencia, siendo la ciudad más progresista, a diferencia de muchas otras ciudades dentro del país, o como tú lo ves, Héctor. Perdón, pero es que estaba mandando un mensaje. Sí, es que la parte que estabas diciendo de el nacimiento de la sociedad civil fue una erupción así violenta, primero porque nos vimos en la penosa situación de que el gobierno no sabía qué hacer. Como decía yo hace rato de César Vallejo, que no hay un plan de acción, no había ningún plan, no sabía ni qué hacer. Entonces, después de muchas horas, el presidente salió medio a pasearse, decir, pues, ¿qué hacemos? Y los soldados embobados. A partir de ahí surgió el famoso plan de N3, de que ahora ya los soldados saben, no cómo defender la patria, pero sí cómo llevar costales cuando hay alguna emergencia de ese tipo. Y estuvieron embobados durante muchas horas y la sociedad, como decías, tuvo que actuar y organizarse, y a partir de ahí pues empezamos a tener una dimensión distinta entre nosotros de cómo actuar frente a los problemas, incluidos los problemas con el gobierno. Uh-huh. Bueno, pues una de las organizaciones más importantes que surgen a partir del temblor es un sindicato independiente de mujeres trabajadoras de la industria manufacturera, que a un mes del terremoto ya estaban constituidas como tal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, básicamente ante conciliación y arbitraje. Ya eran un sindicato como tal, que no existía anteriormente, porque bueno, ¿cuáles fueron las características que las impulsaron a ellas a esta organización? Bueno, se dice que eran aproximadamente 1,326 talleres o fábricas dentro de la zona del Distrito Federal donde se derrumbaron estos talleres. Se tiene estipulado que fueron las cifras oficiales dicen que son entre 300 y 600 talleres que se derrumban. Ellos dicen que en realidad fueron 800 porque la mayoría de estos talleres en realidad no estaban reportados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entonces básicamente eran clandestinos, por así decirlo. Entonces, se plantea que fueron 800 fábricas que se derrumban.
una gran parte de ellas muere. Al parecer, cerca de 1,600 costureras se dice que son las que pierden la vida en el terremoto. No, obviamente no se tienen mucha los datos exactos, porque en realidad no se tienen datos exactos en general de cuánto se pierde la vida aquí en el Distrito Federal durante el terremoto. Y 40,000 costureras se quedan en segundos sin trabajo. ¿Por qué? Porque las condiciones de las costureras dentro de su trabajo eran pésimas. Trabajaban de 10 a 12 horas, no podían ir al baño porque tenían que sacar un trabajo a destajo. El trabajo a destajo, aquel que sobrepasara la línea de trabajo que se les exigía, no se les era pagado de manera extra. Los horarios extra, la hora extra no les era pagada. Trabajaban en ese entonces muchas por abajo del salario mínimo, no tenían ninguna prestación, no tenían vacaciones, no tenían aguinaldo, no tenían la que se recibe en mayo, ¿cómo se llama? Reparto de utilidades. No recibían reparto de utilidades. Incluso muchas hablaban de que le tenían aún así mucho cariño a su patrón, porque pues les permitía trabajar, bajo la idea de que muchas no tenían, o en realidad casi nadie tenía, una capacitación académica adecuada, y entonces estaban trabajando y se lo agradecían al patrón. Esa fue, una experiencia que le dio casi vida a una nueva forma de feminismo en México. Había sido un feminismo como de casi del hogar, como de otro tipo de discursos, y cuando se dan a conocer estos tipos de problemas que nos estás comentando ahorita, empieza a verse la problemática de la mujer, no solo en tanto mujer, sino la problemática de la mujer como trabajadora. Entonces, se derrumban estos edificios y los empleadores, como obviamente no les gustaba perder absolutamente nada, si no les daba nada, y además no había reportado nada ante la Secretaría de Trabajo de que tenían a trabajadores, bueno, pues lo que hicieron fue decir: lástima, no les voy a pagar el tiempo que han trabajado durante esta semana, porque yo he perdido más que ustedes. Ya se quedaron sin trabajo, y lo primero que hicieron en el momento en el que el ejército empezó a meterse a los escombros fue que me saquen las máquinas, porque es lo más importante. Eso. Perdón, de hecho, se oponían en algunos casos a que metieran la maquinaria pesada, o sea, la maquinaria grande, para mover escombros, porque podían dañar las máquinas. A ese nivel de egoísmo. Entonces, eso provocó que las costureras se organizaran. Se quitaron la venda de los ojos y dijeron que ellas eran distintas antes y después del terremoto. Comenzaron a organizarse y, como les dije, un mes después, el 20 de octubre, ya estaban constituidas ante la Conciliación y Arbitraje como un sindicato, y arrancaron lo más que pudieron en ese momento a los patrones. Incluso se evitó que en muchas empresas los patrones pudieran sacar las maquinarias, y aparte de constituirse como un sindicato, en algunas ocasiones también se constituyeron como una cooperativa. Dentro de la más conocida es una cooperativa de costureras ahí en San Antonio. En realidad no sé si todavía siguen como tal. Hasta donde yo sabía, más que cooperativa, era la sede del sindicato, que hubo el compromiso de las autoridades en más de una ocasión de que se iba a terminar de construir con financiamiento público en parte, y nunca
No, Nunca- de hecho, las nunca lo últimas hicieron. información que yo tuve, porque me separé mucho de esa información, es que ya el lugar ya lo querían constituir más como casas habitacionales. Es que estaba en, ¿cómo le llaman esta cosa? No, estaba como prestado, él tiene un nombre legal ese asunto, pero estaba como prestado el edificio y bueno, luego viene esto que dices. Incluso me tocó ir hace unos años a una reunión ahí, pero ya en la calle, en un espacio de maderas y cartón que habían habilitado porque había pasado del desalojo. Ellas lograron varias prestaciones y la titularidad de varios contratos, incluso la dirigente llegó a ser hasta diputada en un momento dado, pero en cuanto fue pasando, digamos, de moda el tema, pues otra vez los patrones volvieron a los abusos, el gobierno a hacerse tonto, obtuvieron rápido su registro porque realmente era una alarma nacional, un escándalo por las cosas que se supo. Hubo testimonios de que muchas murieron porque no les quisieron abrir la puerta, o porque las tenían trabajando con llave, o porque no había, ¿cómo se llama? Ninguna forma de salir del edificio más que una escalerita muy angosta, y cuando empezó el temblor, los capataces, los funcionarios que estaban ahí, no dejaban que la gente se acercara a las salidas porque no se fueran a robar unas tijeras o alguna cosa así. Y bueno, pues cuando se vienen abajo los edificios, pues un montón de personas muertas. A muchas no tenían ninguna prestación y solamente era un destajo pagado a precios insignificantes. O sea, se supo de que había condiciones de esclavitud en la Ciudad de México. Sí, y de hecho dicen que la mayoría tenían contratos semanales, ¿no? Para evitar que se hiciera antigüedad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Antes de que ellas pudieran llegar a la jubilación, las despedían. Si estaban embarazadas, las despedían. O sea, no había ninguna condición. El acoso sexual de los patrones era permanente. Exactamente. Ahora, lamentablemente, a pesar del boom que tienen, las condiciones de los trabajadores en la industria manufacturera sigue siendo muy lamentable hoy día, ¿no? Ahí tenemos al grupo que apenas vino, creo que era de Puebla, de manufactura de tenis, de Tlaxcala, de zapatos, que habla que las condiciones laborales de los trabajadores de las industrias manufactureras sigue siendo muy mala, entre otras cosas por las maquiladoras que han empezado a distribuirse en las franjas más pobres del país, en las cuales no se les permite tampoco levantarse de su asiento, porque si se levantan de su asiento, casi como en China, pierden su trabajo, ¿no? El salario mínimo aquí en México actualmente no sobrepasa el salario, los 2 salarios para la industria manufacturera, siguen sin tener muchas prestaciones y en cualquier momento en el que el patrón dice, es que yo no puedo con ustedes porque necesito mano de obra más barata, entonces ellos se agarran y cierran las industrias y dejan a muchos trabajadores sin trabajo. Sin empleo. Y muchos de esos patrones simplemente desaparecieron, nunca se supo ni quién era, nadie reclamó nada, porque cuando vieron que tenían tantas responsabilidades, se hicieron francamente ojo de hormiga. La esclavitud, desgraciadamente, en México no ha desaparecido del todo nunca. Este es un caso que hace mucho no recordaba, fue terrible. Todavía hoy hay mucha gente en ese tipo de industria, en la industria textil y de la confección, que está en esas condiciones en Tlaxcala, en Puebla. Muchas mujeres se llevan a su domicilio el trabajo, ni siquiera están en un centro de trabajo, ellas tienen que poner la máquina de coser y lo único que hacen es que les dan el material y ellas tienen que entregar el producto y se los pagan a bajísimos precios. ¿Cómo estará la cosa? Que hay tesis de maestría y de doctorado en la Universidad de las Américas que tratan este asunto de la semiesclavitud con las trabajadoras a destajo en toda la zona del alrededor de Puebla. Sí, la situación más crítica con respecto a la industria textil, la realidad es que tal vez con el sindicato y el boom de la fuerza de la sociedad civil en el Distrito Federal,
se disipó hacia las áreas conurbadas más pobres del país y alrededor del Distrito Federal, ¿no? Que fue buscando, yo creo que los patrones continuar con las grandes ganancias, incluso desapareciendo, como dice, o sea, no quisieron presentarse a recuperar su maquinaria, porque como les digo, muchos eran trabajos que no estaban regularizados. Entonces, y que las condiciones en las que se encontraron, al parecer dicen que la mayoría de los edificios se cayeron porque obviamente los edificios no podían soportar la maquinaria pesada que estaba dentro de estos edificios, de las empresas que no estaban regularizadas ante la Secretaría de Trabajo. Eran clandestinos, el uso de suelo no era el apropiado porque la construcción no soportaba, como dices muy bien. Uh-huh. Sí. Bueno, pues creo que ya se acabó, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, el jueves.